Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Un gusto tenerlos de vuelta para otra inmersión en el folclore mundial. Hoy, No olviden suscribirse y darle me gusta si les gustan nuestras historias. sí, por favor. Hoy nos vamos a la gélida Suecia para explorar la leyenda de la bruja de Blakulla. Un personaje fascinante y aterrador a la vez. Su nombre evoca imágenes de una isla remota Siempre envuelta en niebla. en el corazón del mar Báltico. Blakulla. Blakulla. Sí es. Un nombre que parece susurrarse entre dientes, ¿no? ¿Qué sabemos de esta isla? Bueno, más allá de su ubicación geográfica, la isla de Blakulla se caracteriza por una atmósfera singular. Singular. ¿En qué sentido? La niebla, según las historias, no es un fenómeno meteorológico, sino una especie de velo mágico tejido por las fuerzas oscuras. O sea que la niebla misma forma parte de la leyenda, como si la isla se ocultara deliberadamente del mundo. Exactamente. Y en este escenario entra en juego la figura de la bruja. Ajá. ¿Qué papel juega Blakulla en la mitología de las brujas suecas? Blakulla era considerada el epicentro de la brujería en Suecia. El epicentro. No solo un lugar donde las brujas residían, sino un punto de encuentro, un lugar de peregrinación para celebrar sus aquelarres. Interesante. Imagínate brujas de todos los rincones de Suecia llegando a Blakulla. Volando en sus escobas o transformadas en animales nocturnos. Una imagen impactante, sin duda. ¿Y esos aquelarres, qué significado tenían para las brujas? ¿Eran simples reuniones o algo más? Mucho más que eso. Los aquelarres en Blakulla eran rituales de poder, ceremonias nocturnas, donde las brujas renovaban sus pactos con el diablo Pactos con el diablo. y conjuraban fuerzas oscuras para sus propósitos. Magia que deforma la realidad. Se dice que sí. ¿Tenemos alguna descripción de esos rituales? ¿Qué hacían exactamente las brujas en Blakulla? Los detalles son difusos transmitidos a través de susurros temerosos y relatos fragmentados. Pero la imagen recurrente es la de las brujas danzando en círculo bajo la pálida luz de la luna. Entonando cánticos. Cánticos guturales que invocaban entidades antiguas. Se habla incluso de sacrificios. Sacrificios. Humanos. Esa es la pregunta que ha rondado la leyenda durante siglos. Los rumores abundan, pero la verdad se pierde en la niebla del tiempo igual que la propia isla. Claro, porque no estamos hablando de un simple cuento de hadas. Claro, ¿no? Blakulla y sus brujas representaban una amenaza tangible para la gente de la época. Exactamente. La isla, con su aura de misterio y sus supuestas prácticas oscuras, se convirtió en una pesadilla real. Incluso para los pescadores. Los pescadores más curtidos evitaban sus aguas temiendo ser arrastrados por la magia oscura. Y más allá del miedo a lo desconocido, hay un elemento que siempre me ha fascinado de estas leyendas, los banquetes. Se dice que las brujas de Blakulla celebraban festines opulentos, no. Más que opulentos, se decía que eran banquetes infernales, Infernales. donde manjares exóticos e imposibles de conseguir en la Suecia de la época aparecían en las mesas de Blakulla, frutas tropicales, carnes de animales extraños, vinos que brillaban en la oscuridad, Un festín para los sentidos. pero alimentado por poderes oscuros. Es una imagen poderosa. El aroma de las hierbas mágicas, quemándose el humo de las velas, las risas de las brujas, celebrando sus pactos impíos. Era un terror que iba más allá de lo sobrenatural. La figura de la bruja de Blakulla se convirtió en la encarnación de todos los miedos. Las desgracias, las enfermedades, las malas cosechas. O sea que la leyenda no se limitaba a la isla. Para nada. Su influencia se extendía a la vida cotidiana de la gente. Exacto. La sombra de Blakulla se proyectaba sobre toda Suecia, alimentando una paranoia que marcaría un periodo oscuro en la historia del país. Y ese es precisamente el punto que me gustaría explorar en la siguiente parte de nuestro programa, el impacto real de la leyenda en la sociedad sueca. ¿Cómo afectó esta paranoia a la vida de las personas? ¿Hasta qué punto la leyenda se convirtió en una herramienta de control? Preguntas fascinantes que abordaremos en detalle en la segunda parte de nuestro viaje a Blakulla. No se muevan de sus asientos, que aún nos queda mucho por descubrir. Retomamos nuestro viaje a la tenebrosa isla de Blakulla, donde la leyenda se entrelaza con la realidad. En la primera parte nos adentramos en la atmósfera de misterio que rodea Blakulla y en cómo la isla se convirtió en un punto focal para la mitología de las brujas suecas. Hablamos de los aquelarres, de los rituales de poder, de los banquetes infernales. Un escenario que sin duda alimentaba el miedo y la superstición en la Suecia de la época. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿O es simplemente una colección de cuentos de viejas magnificados con el paso del tiempo? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo separar la realidad histórica de la ficción en una leyenda tan arraigada como la de la bruja de Blakulla? Para intentar responder a esa pregunta, debemos sumergirnos en los documentos de la época, en los registros que sobreviven a la niebla del tiempo. Hay registros. Y aunque parezca increíble, existen pruebas de que la leyenda de Blakulla tuvo un impacto real en la sociedad sueca. ¿Te refieres a pruebas de la existencia de las brujas o de su actividad en Blakulla? No exactamente.
Me refiero a registros de juicios por brujería en los que Blacuya aparece como un elemento central en las acusaciones. Encontramos en los archivos judiciales suecos casos de personas acusadas de viajar a la isla para participar en los aquelarres, de realizar conjuros y de pactar con el diablo. Es decir, que la leyenda se trasladó del ámbito de lo folclórico al terreno legal. ¿Qué tipo de pruebas se presentaban en estos juicios? Imagino que no sería fácil demostrar que alguien había volado hasta una isla remota en una escoba. Las pruebas, por supuesto, eran en su mayoría circunstanciales y basadas en la superstición. Ya. Testimonios de vecinos que aseguraban haber visto a los acusados salir de sus casas en noches de luna llena, la aparición de animales extraños cerca de sus viviendas, la posesión de objetos considerados satánicos. Cualquier cosa fuera de lo común podía ser interpretada como una señal de brujería. Exacto. La paranoia era tal que bastaba una simple acusación para que la vida de una persona se viera arruinada. El miedo a la bruja de Blacuya se había convertido en un arma. ¿Y qué sucedía con los acusados? Eran todos condenados. No todos, pero las condenas eran frecuentes, especialmente en los momentos de mayor histeria colectiva. Las penas variaban desde la prisión y la confiscación de bienes hasta la muerte en la hoguera. Una época terrible, sin duda. Y todo alimentado por la leyenda de Blacuya, por la imagen de una isla maldita, donde se reunían las fuerzas del mal. Pero ¿quiénes eran realmente las personas acusadas de brujería? ¿Eran realmente practicantes de magia negra o simplemente víctimas de la superstición y el miedo? Esa es una pregunta compleja que los historiadores siguen debatiendo. Es probable que algunas de las acusadas fueran mujeres que se salían de las normas sociales de la época, mujeres independientes con conocimientos de herbolaria o simplemente con una personalidad fuerte que desafiaba el orden establecido. En una sociedad dominada por el miedo y la superstición, estas mujeres podían ser fácilmente convertidas en chivos expiatorios, en la encarnación de la amenaza que representaba la bruja de Blacuya. Es escalofriante pensar cómo una historia inventada pudo tener un impacto tan real en la vida de tantas personas. Pero eso es el poder de las leyendas, ¿no? Son capaces de moldear nuestra realidad, de influir en nuestras acciones y de justificar nuestros miedos más profundos. La leyenda de Blacuya sin duda es un ejemplo perfecto de cómo una historia puede convertirse en un arma que se usó para sembrar el terror y la desconfianza en la sociedad sueca. Y las consecuencias de esa paranoia se sintieron durante generaciones. La sombra de Blacuya se extendió mucho más allá de la isla, creando una atmósfera de miedo y represión que marcó la historia de Suecia. Es posible que esta leyenda haya tenido un impacto a largo plazo en la cultura y la mentalidad sueca. Es una posibilidad que vale la pena explorar. Algunos estudiosos sugieren que la leyenda de Blacuya, al asociar la figura femenina con la brujería y la amenaza, pudo contribuir a reforzar roles de género tradicionales y a limitar la autonomía de las mujeres en la sociedad sueca. Sin embargo, es un tema complejo que requiere un análisis más profundo. Y lo más inquietante de todo es que, a pesar del paso del tiempo y del avance del conocimiento, la leyenda de Blacuya sigue viva. ¿Por qué? Porque una historia tan terrible, tan llena de oscuridad, sigue fascinándonos. Quizás sea porque en el fondo nos atrae lo desconocido, lo que no podemos explicar. Blacuya, con sus brujas, sus rituales y sus misterios, nos ofrece una ventana a un mundo que se escapa a nuestra comprensión, un mundo que nos asusta y nos seduce al mismo tiempo. Blacuya nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances, seguimos sintiendo una atracción irresistible por lo que se esconde en la sombra, por lo que desafía nuestra lógica y nuestra razón. Y esa atracción a veces puede ser peligrosa, pero también puede ser fuente de inspiración, de creatividad e historias que nos ayudan a comprender nuestra propia naturaleza. La historia de Blacuya nos recuerda que debemos ser críticos con lo que oímos, y vemos que no debemos dejarnos llevar por la paranoia ni la superstición. Pero también nos invita a explorar lo desconocido, a cuestionar lo establecido y a buscar la verdad detrás de las leyendas. Una verdad que en el caso de Blacuya sigue envuelta en la niebla, pero que con cada nuevo estudio, con cada nuevo análisis, vamos desvelando poco a poco. Y en esa búsqueda de la verdad, en esa exploración de lo desconocido, reside la verdadera magia de la leyenda de la bruja de Blacuya. Una leyenda que aunque nos aterre no podemos evitar seguir explorando. Volvemos a la enigmática isla de Blacuya para la última parte de este recorrido por la leyenda sueca. Ya exploramos la historia, los juicios por brujería, el impacto en la sociedad de la época. Un viaje a través de la niebla y el misterio. Exacto. Y es precisamente esa persistencia, esa capacidad de la leyenda de la bruja de Blacuya para trascender el tiempo lo que nos interesa explorar en esta última parte. ¿Cómo ha sido reinterpretada a lo largo de los años? ¿Qué nos dice sobre nuestra relación con lo sobrenatural? Porque aunque la casa de brujas terminó hace siglos, la figura de la bruja sigue presente en nuestro imaginario. La encontramos en libros, películas, series de televisión. Es como si la bruja en todas sus formas y representaciones se negara a desaparecer. Y Blacuya, con su aura de misterio y su pasado oscuro, se ha convertido en un escenario ideal para estas nuevas narrativas.
un lienzo en blanco sobre el que proyectar nuestros miedos y fascinaciones. Hemos visto cómo la figura de la bruja ha evolucionado. Ya no es solo una criatura maléfica que encarna el mal. En muchas obras contemporáneas, la bruja es una figura poderosa, independiente, rebelde. Una mujer que desafía las normas sociales y que abraza su propia individualidad. Una transformación fascinante, sin duda. Una figura que en su momento se usó para oprimir y silenciar a las mujeres, ahora se utiliza para representar la libertad y el empoderamiento femenino. Es una muestra de cómo las leyendas, al igual que la sociedad, evolucionan con el tiempo. Y cómo nosotros, como receptores de esas leyendas, también cambiamos nuestra forma de interpretarlas. Claro. En este sentido, Blacuya también ha experimentado una metamorfosis. En algunas historias contemporáneas, la isla se presenta como un lugar mágico, un santuario de la naturaleza donde lo sobrenatural se manifiesta de forma poderosa. Un lugar de aprendizaje, de descubrimiento, incluso de sanación. Interesante. Es como si Blacuya hubiera dejado atrás su pasado oscuro para convertirse en un símbolo de la conexión con lo ancestral, con la magia que reside en la naturaleza. Un lugar donde la oscuridad da paso a la luz. Y en otras historias, la isla se convierte en un escenario para explorar temas como la culpa, la búsqueda de la identidad. Es decir, Blacuya se convierte en un espejo donde reflejamos nuestras propias inquietudes, nuestros propios miedos y deseos. Un espacio mental donde lo sobrenatural se convierte en una metáfora de nuestra propia experiencia humana. Exacto. La isla ya no es solo un lugar físico, sino un espacio simbólico, una representación de lo desconocido que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Y esa atracción, esa fascinación por lo inexplicable es la que ha mantenido viva la leyenda de la bruja de Blacuya a lo largo de los siglos. Porque al final las leyendas nos hablan de nosotros mismos. Nos ayudan a comprender nuestros miedos, nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo. Y la bruja de Blacuya, con su historia de magia, misterio y terror, sigue siendo una de las leyendas más poderosas y evocadoras del folclore sueco. Una leyenda que nos recuerda que lo sobrenatural, lo mágico, lo inexplicable, sigue ahí latente esperando a que alguien se atreva a explorarlo. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro viaje a la isla de Blacuya. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la historia, la leyenda y la cultura popular. No olviden suscribirse a nuestro podcast y darle a me gusta si quieren seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes del folclore mundial. Hasta el próximo episodio de Terror y Mitos Urbanos, donde los esperaremos con una nueva historia que les helará la sangre. Buenas noches.